Y bueno, hoy día vamos a ver todo lo que es lo que es oncología y nutrición. Les voy a hacer una explicación un poco breve sobre lo que es en general la enfermedad del cáncer, ¿ya? Y después vamos a aterrizar al tema de nutrición. ¿Querés saber todos son estudiantes? ¿Van a hacer su internado este año recién? ¿O están a puertas o ya están iniciando el internado? ¿O ya lo iniciaron? ¿Cuándo van a iniciar? ¿Ya en estos meses? ¿Abril? Ah, ok, perfecto. Ya. Bueno, supongo que iniciarán en hospitales generales primero, ¿no? En qué hospital ya tienen designados sus hospitales o todavía no? Todavía no lo designan nada. Ya, perfecto. Muy bien, entonces esta parte de oncología es una parte más especializada en el tema de los hospitales, porque en general los hospitales generales, no sé si todos tendrán, pero tienen áreas pequeñas de oncología. Yo hice, por ejemplo, mi internado en Mauricio Leora y había un piso que era de oncología, pero no había diferenciación entre los tipos oncológicos, sino eran todos un tipo, ¿ya? O sea, tenían varios diagnósticos. A diferencia del hospital donde yo trabajo, que sí tienen por pisos, por tipo de tratamiento, por tipo de paciente, se diferencian los pisos y estructuran todo lo que es el trabajo, ¿no? Todo lo que es se divide todo de diferente manera. Al igual que el Hospital del Niño, que también maneja pacientes oncológicos, sobre todo en la parte de hematología, ¿no? Pero después ahí en los otros hospitales, como le digo, las unidades oncológicas son más pequeñas, ¿no? Y al final, un problema de salud pública que tenemos es que todos terminan en el INEM. No sé si alguien ha pasado por el INEM. ¿Alguien ha pasado? ¿Han visto cuántos pacientes hay afuera? ¿Cuántos pacientes entran? Es una infinidad de pacientes que hay. Por ejemplo, en hospitalización a veces hay pacientes hay 40 pacientes para esperar atención por día, por cada consultorio que hay. Son 50 consultorios creo que hay por lo menos en el hospital. Entonces imagínense la cantidad de pacientes que hay, ¿no? Entonces, y porque en todas las regiones no tenemos las especialidades que tienen en el INEM en cuanto a lo que es el tratamiento, y obviamente que a los especialistas tampoco les gusta ir, creo, por el tema del pago y todo ese tipo de cosas, o por las estructuras que hay, no todo se centraliza, ¿no? Y al final ustedes saben que una atención descentralizada va a generar caos y va a generar que no todas las personas tengan igualdad de condiciones. Porque no sé si ustedes saben que algunos pacientes llegan ya cuando el cáncer está muy avanzado y a veces es muy poco lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, parte justamente del trabajo que tenemos nosotros como nutricionistas, si bien esta es la parte clínica, es la parte preventiva y nunca se olviden de esa parte, ¿no? La parte de prevención, la parte de alimentación para prevenir es muy importante. Y no solo lo que es alimentación, sino estilos de vida. Entonces, todo eso es muy importante para la prevención de enfermedades en general, y una de las más temidas es esta, ¿no? Porque uno sabe, uno ha escuchado, no sé si de repente ha tenido la suerte de la familia nuclear, no ha pasado por ese problema, pero si han tenido amigos, amistades o familias lejanas que pasan por esta situación, han visto que es un tratamiento bastante largo, bastante fuerte, a veces penoso, y no siempre se obtiene buenos resultados. Ese es el gran problema, ¿no? Porque uno dirá, bueno, pasaré por un proceso fuerte de tratamiento, pero al final no se obtiene lo que uno quiere y es bastante fuerte ese tema, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar ahora, pero siempre sin olvidarse la función preventiva que tenemos todos. En general, todo el personal de salud, no solo de nutrición, ¿no? Pero nosotros yo creo que tenemos un gran potencial en ese caso, porque podemos ayudar en ese tipo de cosas, ¿ya? Bueno, esto es lo que vamos a mencionar ahora, lo que vamos a trabajar ahora. Son cuestiones básicas. Ya les voy a hacer unas explicaciones que no van a ser que van a necesitar para que ustedes puedan desempeñarse en su internado sin ningún tipo de problema, y para que más o menos tengan conocimientos básicos en relación al paciente que enfrentan. Porque uno también, no sé si han escuchado, tiene cáncer y tú ya, uy, ¿qué estás comiendo? ¿Estás tomando esa gaseosa? ¿Estás tomando eso? ¿Puedes comer eso? No sé si han escuchado, hay tantos mitos y tantas cosas que se manejan en ese punto, que es bueno también que lo tengan, que ustedes como nutricionistas, futuros nutricionistas, sepan qué sí es cierto y qué cosa no es cierto, ¿no? Porque no es que el paciente no pueda comer, ¿ah? O pueda sacarle de todo, sino que simplemente tiene que hacer algunos cambios simples a su estilo de vida, ¿ya? Y eso es lo que vamos a trabajar ahora. Estos son algunos datos de lo que es el cáncer en general. Hola, ¿cuál es tu nombre? David. ¿Cómo? ¿David? ¿Puedes leer el primer párrafo? ¿Qué dice? Las estadísticas indican que cada año alrededor de 66.000 Tranquilo. de 66.627 casos nuevos de cáncer son diagnosticados en el Perú. Cada hora se diagnostica a 7.6 personas. En las 5 horas que estaremos en el curso habrán 38 nuevos casos de cáncer diagnosticados. ¿Han visto lo que estamos más o menos al problema que nos enfrentamos? Y eso estamos hablando solo de Perú, ¿no? Y ese es el segundo párrafo. ¿Cuál es tu nombre? Lucía. A ver, Lucía, el segundo párrafo, que es muy importante. Lamentablemente, el 35% de casos de cáncer
diagnosticados en estados avanzados, lo que conlleva a un mayor riesgo de muerte por esta enfermedad. Eso es justamente lo que les mencionaba. ¿Y saben qué? Hace un tiempo estaba haciendo una exposición no sé si ustedes han escuchado la CIS de salud. ¿Han escuchado la CIS? ¿Qué es el ASIS? Análisis de situación de salud. ¿Han escuchado eso? Análisis de situación de salud. Es una boletín epidemiológico que hace el MINSA. ¿Ya? Ahorita no recuerdo si es del 2017 o 2016, el ASIS, y ahí tiene más o menos una información en lo que respecta qué tanto nosotros conocemos o qué tanto sabe el poblador peruano en lo que es la prevención, ¿no? Entonces, el poblador peruano sabe lo que es la prevención, pero cuando tú llegas o sea, saben que esta enfermedad es prevenible, o sea, creo que el 80, ahorita no recuerdo muy bien los porcentajes, ¿ya? Pero era un alto porcentaje que sí sabía, pero cuando tú llegabas a la acción, le decías, ¿y te has hecho un despistaje? El menos del 50% no se había hecho ningún despistaje. Entonces, uno sabe, o sea, porque todo el mundo sabe acá o en general la familia sabe que esta enfermedad es prevenible, pero ustedes le han preguntado a sus papás, a sus mamás, a sus abuelas, a sus tías, si se han hecho algún despistaje. ¿Alguien sabe si alguno de sus familiares hace despistaje sobre esto? ¿No? Nunca han preguntado. Ustedes trabajan en el área de salud. Mínimo tendrían que saber que si su familia se hace o no se hace algún despistaje. Claro, a eso me refiero. Pero ¿de cuántos acá estamos hablando? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. 1 de 10. ¿No? El 10% más o menos justamente está relacionado a ese tema. Y si tú, por ejemplo, haces el fraccionamiento entre costa, sierra y selva, las diferencias no son tan grandes, ¿no? Ahora viene el otro tema. ¿Qué tanto acceso nosotros tenemos a eso? ¿Ustedes saben dónde hacerse eso? O sea, yo les digo, ¿no? ¿Pero saben dónde hacerse? No. ¿Hay información sobre eso? No. Habría que preguntarse, ¿no? Porque la verdad es que en los centros de salud hacen Papa Nicolau, creo que sí hacen. Entonces todas las mujeres van a hacerse su Papa Nicolau. Le han dicho a su mamá, a sus mamás, a sus abuelas, a sus tías, a sus primas, hermanas mayores que se hagan esos exámenes. Le han dicho, entonces habría que ver cómo llevamos eso. O sea, hay que ver también con el tema de cultura en salud, ¿no? Para ver si es que nosotros mismos hacemos y recomendamos eso. ¿Ya? El segunda parte dice, por ello anualmente mueren alrededor de 36.000 personas por esta enfermedad, porque no se toma conciencia, justamente lo que estamos nosotros hablando, la conciencia y lo que es la cultura preventiva, ¿no? ¿Qué tanto hacemos nosotros por eso? ¿Ya? Otra información de lean eso así eso es bien interesante, porque no solo tiene esa información, tiene información sobre cuánta fruta comemos nosotros, qué cantidad de frutas, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Todos sabemos que debemos comer de 5 verduras y frutas al día. Incluso algunos estudios dicen que un poco más, ¿no? Todo el mundo sabe. Y te dicen cuántas veces a la semana comes fruta. Y tú dices 5 o 6 veces a la semana. Bacán la información. Todos comen 5 a 6 frutas a la semana. Pero cuando tú ves la cantidad que comen por día, es una fruta, media fruta, un jugo. Entonces, lo que se está consumiendo en ese momento es muy deficiente, ¿no? Entonces, analícenlo y tengan lo importante, revísenlo y véanlo porque les puede servir para exposiciones también. Así es en salud, el boletín epidemiológico. Ahorita no corro qué tipo de boletín, pero hay bastantes boletines. Y uno de esos se habla de ese tema. ¿Ya? A ver, según la OMS, el cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. También se habla de tumores malignos o neoplasias malignas. Una característica importante de esta enfermedad es la capacidad que tiene la célula para multiplicarse rápidamente y invadir otros tejidos. Es justamente lo que le da la propiedad a la enfermedad. Ahora, se ha agrupado porque tienen esa característica, pero en general todos son enfermedades de diferente tipo de comportamiento. Tú en este concepto de cáncer, dentro de esta enfermedad, encuentras un grupo de 300 enfermedades en general. O sea, es el término que se le da básicamente por esa característica, pero en realidad todas las demás son 300 enfermedades de diferente comportamiento, de diferente etiología. Todo es totalmente diferente en cada una de ellas. Pero tienen una particularidad, es la que les estoy diciendo acá, ¿ya? Y la otra definición viene del Instituto Nacional del Cáncer, que es parecida, no hay ninguna diferencia, simplemente lo mismo, ¿no? La capacidad que tienen estas células cancerosas para dividirse y diseminarse. Acá tenemos lo que es el tema de la incidencia y la mortalidad en el mundo. Este es en ambos sexos, por ejemplo. ¿Cuál es el más prevalente? La prevalencia es el de acá y la mortalidad es esto. Miren. ¿Cuál de estos que ustedes ven acá que es parecido a la mortalidad y la incidencia?
de estos cuadros. A ver, fíjense alguien parecido. O sea que tienen casi la misma cantidad. O sea, por ejemplo, te diagnostican 10 cánceres de ese tipo y por lo menos 9 mueren. Son los más mortales, ¿se dan cuenta, no? El de pulmón en primer lugar, ¿no? El de estómago, el de hígado, son cánceres que son bastante mortales, ¿no? Porque generalmente cuando se diagnostican ya se diagnostican en estadios 2 o 3 y es por eso que son tan mortales. Pero imagínense el cáncer de mama, miren la diferencia que hay. O sea, hay diagnóstico, se diagnostica bastante, pero muere. Ahora, vamos a otra, un ratito, esto es en, a ver, vamos a retroceder, este es en ambos sexos. Ya. Esto es en varones. La incidencia más grande es en pulmones, a nivel mundial. ¿Ah? El de próstata, miren qué baja mortalidad tiene en relación a la incidencia. O sea, se encuentra bastante, pero mueren muy pocos. ¿No? Entonces, ahí más o menos vamos viendo una diferencia en relación a esto. ¿Cómo? Claro, es parecido, pero miren en relación al de próstata, que es uno de los más comunes. ¿Ya? Claro. Eso quiere decir, por ejemplo, el cáncer de próstata es un cáncer que puede ser prevenido o puede ser detectado tempranamente. ¿Alguien sabe qué examen se utiliza? ¿O cuáles son los dos exámenes que se utilizan? ¿Cuál es el primero, el más común, el que todo el hombre tiene miedo? El tacto rectal, ¿sí o no? ¿Y el otro cuál es? Es un examen bioquímico. PSA. ¿Han escuchado el PSA? Ya, justamente esos son dos indicadores de sospecha de este cáncer, ¿no? Entonces, un varón a partir de ahorita no, a los 40, 45 años, ya se debería estar haciendo ese tipo de exámenes para poder prevenir esta enfermedad, básicamente. Porque si ustedes se dan cuenta, si se previene, si se diagnostica tempranamente, lo más probable es que tenga cura. Pero si se diagnostica muy tarde un cáncer, cualquiera que sea, va a ser muy difícil el tratamiento y generalmente termina en muerte, ¿no? Entonces, es por eso el tema importante en lo que es prevención. Este es a nivel mundial, justamente lo que hemos mencionado. Este es en Perú. Miren la incidencia de... Les cuento un caso. Tengo un paciente que he visto que vino por una artritis. ¿Ya? Artritis reumatoide, yo creo que tenía. ¿Ya? Entonces, acá le estaban haciendo sus exámenes y de un momento a otro en un hospital general, no acá, sino en un hospital general, le piden PSA por si acaso y salió recontra elevado. Miren, no vino por ese tema, le hicieron por si acaso y salió elevado y ahorita está haciendo ese tratamiento se está haciendo su estadiaje en el INEM para poder definir el tratamiento. Ahorita vamos a ver de lo que es estadiaje, ¿ya? Pero está haciendo su clasificación para poder definir qué tipo de tratamiento va a estar, ¿no? Entonces, miren, ese paciente posiblemente pueda, al haberse diagnosticado de esa forma, posiblemente, o sea, sin tener una sintomatología grande, entonces posiblemente va a poder hacerse un tratamiento curativo, ¿no? Si es que todos sus exámenes salen libres, entonces le hacen todo el tratamiento que debería tener para curarse y va a seguir con su vida normal, ¿no? Esto es en relación a hombres, esto es mujeres. Igual, han visto que no se diferencia mucho entre hombres y mujeres. La única diferencia creo que es el de pulmón en hombres, porque en un nivel mundial el primer puesto es pulmones y el segundo puesto es próstata, pero cuando ya aterrizamos acá en Perú, el de próstata sigue siendo el de mayor incidencia en hombres. Ya. Ahora, justamente ahí es donde vamos a estacionarnos un rato. La causa de... Oye, ¿no se escucha bien? A ver. Ya, a ver. Muy fuerte, ¿no? Y ahora sí. Las causas del cáncer, básicamente, se explica cuando hay, por ejemplo, todos acá somos una célula, un grupo de células, un tejido. Pónganse que este es el tejido estomacal, ¿no? Un tejido epitelial gástrico. Entonces, todos están haciendo su función normal. ¿Se acuerdan cuáles son las células del estómago, que hay en el estómago? ¿Cuáles son las células? Las glándulas. ¿Se acuerdan? Uy, ya de tarea déjales para que se acuerden cómo son las glándulas oxínticas, principales. ¿Se acuerdan esos nombres? ¿Ya? Pónganse que uno es un grupo de células de ese tipo, tejido. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Franco, ya. Pónganse que nosotros empezamos a hacer nuestra función de las glándulas que, básicamente, ¿qué funciones tiene el estómago? ¿Qué produce? Ácido clorhídrico. ¿Cuál es la otra enzima que produce? Bueno, es el ácido clorhídrico. La otra enzima, ¿cuál es una de las enzimas que rompen las proteínas? ¿Cómo se llama?
¿Ya? ¿Cuál es la que produce el estómago? ¿Pepsina o pepsinógeno? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre pepsina y pepsinógeno? ¿Es lo mismo? Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Tu nombre me dijiste? Franco, ya. Franco todos somos la misma célula que produce ácido clorhídrico, ¿no? Pero yo soy, por ejemplo, ¿has visto el Helicobacter? Ya, el Helicobacter empieza a entrar ahí por el mucus, ¿no? Y empieza a cambiar esta célula, que es Franco. Entonces Franco ya no va a producir ácido clorhídrico, sino deja de producir ácido clorhídrico, se convierte en otra célula y empieza a virar sus funciones, ¿no? Entonces yo soy un agente o un factor de riesgo que está haciendo que este tejido, una de las células, empiece a tener otro tipo de función, ¿ya? Y esto es lo que básicamente estaría explicándose lo que es la carcinogénesis. Miren, esta es la célula que estamos hablando de Franco, ¿no? Entonces acá es donde se inicia el daño al ADN de esta célula, al ADN de Franco. Entonces cuando pasa, puede ser por cualquiera de estos tipos de agentes. Agentes físicos, radios, radiaciones ultravioletas, ¿saben que las radiaciones ultravioletas están relacionadas al cáncer de piel? Perfecto. Tenemos químicos, humo de tabaco, arsénico, en general he puesto ejemplos porque en realidad hay una lista bastante grande, y biológicos justamente estamos hablando de bacterias, que es un factor de riesgo para lo que es el desarrollar el cáncer de estómago, ¿no? Tener el Helicobacter pylori no te va a asegurar tener cáncer, pero aumenta el riesgo de que lo puedas desarrollar, ¿ya? Entonces ahí es donde viene lo que es el daño a esta célula, justamente lo que estamos hablando. Pero ustedes saben que las células empiezan a dividirse, empiezan a mutar, o empiezan a clonarse, entonces Franco empieza a dividirse y empieza a producir una célula igual a él con la misma alteración en la función. Y es así como se inicia lo que es el crecimiento de estas células anormales, empiezan a crecer en conjunto y después progresan y se forma lo que es el tumor. ¿Ya? Más o menos esta es la forma en que... Ahora, entre la iniciación y la promoción, nosotros tenemos algunas células, el sistema inmune va y va a romper eso de ahí, puede destruir esa célula. Ve a Franco que no está cumpliendo su función y chao. Eso es lo que debería hacer el sistema inmune. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que estas células de acá, cuando es en promoción, empieza a producir algunas sustancias, o algunas sustancias, algunas citoquinas, que empiezan a hacer que esta célula, que es el CD8, que es en este caso el linfocito CD8, que es el encargado de lo que es todas las células tumorales o todas las células aberrantes, destruirlas, le empieza a hacer algún juego y lo engaña. Y esta célula ya no llega a destruir a esta célula que es la que va a producir la que está alterada, ¿no? Y es ahí donde esta célula empieza a hacer lo que se llama el inmunoescape, que es básicamente escaparse a la vigilancia del sistema inmune. Y es ahí donde llega la promoción y la progresión y ya se instala el tumor. Porque no es solo que la gente dañe esta célula, sino que esta célula empieza como todo ser vivo, quiere vivir. Entonces al vivir va a romper todas las defensas que tiene el huésped. Y una vez que se rompen totalmente las defensas del huésped, esta célula empieza a crecer. Y ahí es donde se desarrolla el tema del cáncer. Es básicamente la explicación más básica en lo que es el tema del desarrollo de este tipo de enfermedades, ¿no? Dime. ¿Y cuánto ha pasado desde el inicio hasta la... Depende, es bien difícil, pero tiene que pasar bastantes años. No es que, por ejemplo, uno, no sé, pues toma una gaseosa y le va a generar algo ahí mismo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en 2016? Ustedes ya estaban estudiando nutrición en esa época, ¿no? ¿Se acuerdan que salió un informe de la OMS diciendo que asustó a todo el mundo? ¿Se acuerdan qué alimento lo relacionaron con el cáncer de colon? ¿Se acuerdan? ¿Vieron las noticias? ¿Qué tipo de alimento era? ¿O qué alimento era específicamente? Exacto, los embutidos. ¿Ya? Entonces, las carnes rojas no, ojo, dijeron los embutidos. Dijeron que el consumo ¿cuánto era? De medio kilo a la semana aumentaba el riesgo de cáncer de colon en un 17 a 18%. Entonces pusieron a este nivel de acá, al arsénico, al humo de tabaco, pusieron a a los embutidos. Y todo el mundo se asustó, ¿no? Pero no es que, por ejemplo, uno va, no sé, a una de estas pollerías y come un chorizo y al día siguiente se levanta con cáncer de estómago, no. Es una exposición bastante larga. Ahora, un ejemplo ahí. ¿Alguien es del norte o tiene familia del norte? ¿O de la selva? Hay una carne ahí que se prepara que se llama cecina. Ya.
La cecina, por ejemplo, es una carne que está dentro de estas de carnes procesadas que aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, ¿qué es lo que hace en ese caso? Se trata de recomendar que ese tipo de alimentos no se consuman diariamente, ¿no? Entonces, así es donde nosotros también generamos nuestras recomendaciones. Porque, por ejemplo, qué le dirían ustedes a un paciente, o perdón, qué le dirían ustedes a las personas, por ejemplo, están haciendo una sesión educativa, o están haciendo su serum, por ejemplo, o se están haciendo su internado comunitario, y les dicen, ¿sabes qué? Haz una charla o una sesión educativa sobre prevención en cáncer. ¿Ustedes qué le dirían a las personas? ¿No coman carne roja? ¿O cómo le dirían? ¿Cómo dirían, por ejemplo, yo levanto la mano y les digo, ¿sabes qué? Licenciado, hace un tiempo, bueno, nos han prohibido a nosotros las carnes, yo he leído que las carnes rojas son malas. ¿Es cierto eso? ¿Ustedes qué le dirían? ¿Cuál sería su manejo en ese caso, por ejemplo, no? ¿Qué le dirían a esa persona? Porque eso va a sucederles, ojo, si ustedes hacen una sesión, por ejemplo, educativa en el internado clínico, dentro del hospital, te preguntan de todo. Y una de esas preguntas puede ser esta. O te preguntan, por ejemplo, ¿el cuy hace bien? ¿Ustedes qué le responderían en ese caso? Tienen que ponerse en todos esos casos. Y justamente para que ustedes tengan esa información, traten siempre de entrar ¿cuál es el nombre? Ahorita no recuerdo muy bien. Pero ustedes pongan en Google Cancer Research United States, ¿ya? Y les va a salir una página, o el AIRCR, creo que es así, sí, American Institute Cancer Research, ese es, ¿ya? Ahí ustedes van a encontrar toda una página dedicada a lo que es prevención del cáncer. Todo lo que es prevención, ustedes lo van a ver ahí. Incluso te van a poner por tipos de alimentos, por tipo de cáncer. Entonces, cuando ustedes quieran hacer algún tipo de charla, algún tipo de sesión educativa en prevención, saquen su información de ahí, e incluso les dar las cantidades de programas de cuánto necesitan de cada tipo de alimento para poder decir cuánto se disminuye o cuánto aumenta el riesgo, y para que ustedes armen sus sesiones y puedan armar mejor su trabajo en la parte preventiva, sobre todo, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona acá? Generalmente los alimentos o las sustancias preventivas, algún alimento o algún tipo de, ¿ustedes se acuerdan de alguna nutriente que funcione como antioxidante? ¿Se acuerdan de esos conceptos? Justamente hay alimentos que reparan todos estos daños. En general, ¿no? Sustancias, no el alimento. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sustancias, nutrientes, vitaminas, frutas, verduras. ¿Ya? Entonces, todo ese tipo de alimentos en general. Por ejemplo, cuando ustedes le hablen de algo, hablen de fruta, por ejemplo, ustedes siempre recomienden la fruta, no específicamente el nutriente, ¿no? Para que ustedes justamente lo tienen que traducir en la recomendación, ¿no? Entonces, todo este tipo de frutas, de verduras, tienen sustancias, fibras, selenio, no sé, vitamina E, todo eso, o vitamina C, que tienen función en esta zona, ¿no? Sobre todo en la reparación del ADN, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde viene la parte preventiva. Una vez que esté instalado en esta parte de acá, ya no hay nada que hacer ahí. Ahí tienes que hacer el tratamiento oncológico. No es que vas a comer más fruta y te va a ayudar a curar esto, no hay forma. ¿Ya? La parte preventiva es acá. ¿Ya? Acá ya no, acá ya es la parte en donde está el tratamiento. ¿Ya? No sé si han escuchado ustedes de tratamientos alternativos, tengan cuidado con eso, ¿ya? Por si acaso. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Ya, seguimos. Acá está la lista de carcinogénicos, ¿no? Dentro del primer grupo está el tabaco, el sol, sustancias, el alcohol, ¿no? Y acá pusieron las carnes procesadas. Justamente el gran problema, los productores de carne pusieron el grito en el cielo, porque ¿cómo vas a poner al mismo nivel al chorizo que al tabaco? ¿No? Pero lamentablemente los estudios salieron así. Obviamente que no es lo mismo que fumes a que comas un chorizo, ¿no? Pero el riesgo aumenta de todas maneras de cáncer de colon, ¿no? Entonces acá tenemos todo lo que son los probables carcinógenos que pueden producir alteraciones a cualquier tipo de nivel. Incluso hay algunos que, como el té, como el café, que también están incluidos. Ojo, pero eso es todavía controversial, ¿ah? No es que sea que tomes café y diariamente esté mal, no. Hay estudios que dicen que no, que el café no debería estar dentro de este grupo, ¿no? Pero lamentablemente la OMS cuando saca este tipo de cosas es bastante drástica en algunos puntos y en algunos puntos no, pero en esto se ponen bastante drásticos, ¿ya? Justamente de lo que hablamos, factores de riesgo. Estos son factores de riesgo que van a aumentar o pueden aumentar lo que es el riesgo de desarrollar cáncer, pueden aumentar en porcentaje, justamente lo que les hablé de las carnes procesadas, ¿no? Si tú consumes diariamente carnes procesadas, puedes aumentar en un porcentaje el riesgo de que tú desarrolles cáncer. ¿Cuál es el problema ahí?
que hay personas, a ver, no le he puesto acá en las diapositivas que, por ejemplo, ¿ustedes han escuchado que el cáncer es hereditario? ¿Sí? ¿Saben cuánto es el porcentaje de cáncer hereditario de todos los diagnósticos? Es del 5 al 10% nada más. Lo demás son factores externos. O sea, solo hay del 5 al 10% de los diagnósticos que pertenecen a alguna enfermedad hereditaria. ¿Ustedes se acuerdan de bueno, está viva todavía? ¿Conocen a la actriz Angelina Jolie? ¿Alguien sabe qué tratamiento se hizo? ¿Se acuerdan? ¿Qué se operó? Las mamas. ¿Y qué más? ¿Y qué más se sacó? No solo fueron las mamas, los ovarios también. ¿Por qué razón? Porque ella le detectaron un gen, que es el BRCA1 o 2, no recuerdo muy bien cuáles son los genes, que basta que una mujer tenga este gen y las posibilidades de que desarrolle el cáncer son muy altas, porque tiene ese gen que es hereditario. Hay algunos que también son para colon. Si tiene, por ejemplo, ustedes han hecho un examen genético y tienen este gen, ustedes corren el riesgo, o sea, ya no, si comen carne procesada ya no va a ser el 17%, sino va a ser mucho más alto de que ustedes desarrollen cáncer de colon. Entonces, así es donde se manejan los factores de riesgo, ¿no? Que aumentan la posibilidad de que uno desarrolle cáncer. Ahora, pueden ver acá, lo leen. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? ¿Cómo? Geraldine. A ver, dime, lee cada uno, por favor. ¿Cuál es el primero? Comienza por acá. Muy bien, siguiente. Ya, siguiente. Muy bien, ahí nomás. ¿Cuál es su nombre? Lucía. Léeme los tres abajo, por favor. Sí, exposición a asbesto, combustión de leña, carbón, uso de estrógenos, exógenos, infecciones y radiación. Muy bien. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con esto? Miren los de arriba. ¿Qué dice acá? Son factores de riesgo dietéticos y conductuales. Estos factores de riesgo dietéticos y conductuales, ¿se pueden modificar? ¿Sí o no? ¿Uno puede dejar de fumar? ¿Uno puede dejar de tomar alcohol? ¿Uno puede tratarse la obesidad, prevenir el sedentarismo? Claro, porque todos estos tres son factores dietéticos conductuales que pueden ser modificados o deben ser modificados. Entonces miren la cantidad de trabajo que tenemos nosotros y miren la importancia que tenemos en este tipo de enfermedades en general. Entonces, eso es justamente lo que dice la OMS, que según la OMS son responsables del 30% de las muertes. Miren, 30% de las muertes pueden estar relacionados a cosas que son modificables. Ustedes, por ejemplo, en el consumo de alcohol, en ese trabajo, ese archivo que les mencioné de la CIS, ahí también se indica a qué edad empezamos a consumir alcohol, cuánto alcohol consumimos en la costa, en la sierra, en la selva, y las cantidades que se consumen. Y ahí ustedes se podrán dar cuenta si es que no es o no es un problema de salud pública, pero lamentablemente sí lo es. Ahí fíjense eso en relación al consumo de alcohol. El consumo de tabaco también está, ahorita no recuerdo los porcentajes, pero también, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ustedes que van a una reunión fuman? ¿No? O han visto, de repente ustedes no, pero sus amigos que están en la reunión, porque es una combinación común ahora que he visto bastante trago y tabaco. Entonces a veces lo hacen por darse, porque les gusta, ¿no? Pero fíjense el gran impacto que puede tener sobre algún tipo de enfermedad. Y recuerden que el tabaco no solo está relacionado con el cáncer en general, sino está relacionado con enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces fíjense todo lo que nosotros podemos hacer con el tema de prevención. Ahora, una vez que diagnostican el cáncer, ya, o sea, una vez que hacen el diagnóstico, por ejemplo, bueno, lamentablemente a un familiar, pónganse que le hacen un examen de próstata y sale que tiene un bulto, ¿no? Hacen su PSA y ese PSA sale elevado. Entonces hay una alta sospecha de que ese paciente tenga cáncer. Después vienen y le hacen una biopsia. Dentro de la biopsia confirman el diagnóstico, pero eso no queda ahí, porque tú no puedes tratar así nada más el cáncer. ¿Qué es lo que hacen después de esto? Hacen esto. Eso es justamente lo que les estaba mencionando al inicio, el estadiaje. Esto que les he puesto de recto, ¿no? Pero en general para todos los tipos de cáncer, excepto para las leucemias que tienen otro tipo de clasificación, pero la mayoría de cánceres tienen que tener este estadiaje. Este estadiaje de acá va a decidir qué tipo de tratamiento le vas a hacer a ese paciente, ¿no? Primero ven la parte del tumor, qué tan ubicado, dónde está ubicado, obviamente, qué tanto invadido los tejidos. Después ven si es que ha invadido algún nódulo, los ganglios, que son los encargados generalmente de diseminar el cáncer, y si tienen metástasis, ¿no? Dependiendo de estos tres puntos, no es necesario que se lo aprendan, simplemente que lo tengan como conocimiento, que esto de acá, una vez que se hace el estadiaje, ¡pum!, se decide el tratamiento.
Acá es donde recién van a decidir, el médico, oncólogo en este caso, o el cirujano oncólogo, dependiendo de quién lo trate, de qué tipo de cáncer sea, va a decidir el tratamiento, ¿no? Solo a partir de ahí, recién se va a dar o se toma en cuenta lo que es el tratamiento que va a recibir ese paciente. ¿Ya? Y justamente eso es lo que les menciono acá. Proceso de la atención en las enfermedades oncológicas. Sospecha de enfermedad, una prueba de detección temprana, ¿no? Como les dije, el PSA es uno. También tenemos el tamizaje, o perdón, el Papa Nicolau, que también te da una sospecha de cáncer. Otro tipo de exámenes también, a veces hay una persona que va con una gastritis, le hacen los exámenes y encuentran algo raro, también tienen que hacer confirmación diagnóstico con pruebas anatopatológicas. Después el estadio de la enfermedad y la decisión terapéutica. Ese es básicamente, a grosso modo, de lo que es la dirección en cual se lleva el tratamiento de estas enfermedades. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Seguro? Ya. Perfecto. Entonces, estos son los 4 principales tratamientos que se realizan en este tipo de enfermedades, ¿no? Tenemos la cirugía, que es básicamente la remoción mecánica del tumor, quimioterapia, que es un tratamiento sistémico, radioterapia, que es un tratamiento un poco más específico, ¿no? Ya que ahorita les voy a explicar, y la inmunoterapia, que son tratamientos más avanzados, ¿ya? Pero básicamente los principales son estos 3. ¿Ya? Ahorita vamos a explicar un poco de lo que es la quimioterapia. No voy a andar mucho en los medicamentos o alguna cosa básica para que lo tengan en cuenta, ¿ya? El tema de la terapia antineoplásica básicamente es la administración endovenosa de los medicamentos. Hay algunos medicamentos que se administran vía oral, hay otros que se administran en la piel, pero es un agente quimioterapéutico, es un agente neoplásico, en este caso, antineoplásico. ¿Qué es lo que busca estos tipos de... Acá un poco de historia para que tengan en cuenta. Miren cómo comienza todo. En la Primera Guerra Mundial utilizaron el gas mostaza. ¿Han escuchado de esas cámaras de gas, esas cosas horribles? Ya bueno. ¿Qué observaron? Que accidentalmente un paciente tenía linfoma y cuando estuvo expuesto al gas mostaza se dieron cuenta que el tumor bajó. Y es ahí donde se dieron cuenta que este medicamento, por ejemplo el gas mostaza, es el primer quimioterapéutico, porque tenía una acción citotóxica. Entonces, miren, cosas de guerra a veces encontramos como a viceversa, como en el tema de la bomba nuclear, en cosas así encontramos este tipo de particularidades, ¿no? ¿Qué dice acá? Se probó en linfomas avanzados, como les dije, ¿no? ¿Qué obtuvieron, por ejemplo? En este caso, por ejemplo, el paciente tenía creo que era un militar de esa época, que tenía un tumor ubicado en el cuello, un linfoma, ubicado acá. Entonces, cuando fue expuesto al gas mostaza de casualidad, se dieron cuenta que ese tumor bajó. Y entonces se dieron cuenta y empezaron a estudiar este tipo de agentes en los tumores. Y es ahí donde se empieza a hacer el tratamiento de quimioterapia. ¿Ya? Entonces, y es ahí donde inicia todos los tratamientos neoplásicos, ¿no? Porque la verdad es que antes no se sabía qué hacer, pues porque, no se sabía porque tener cáncer era una sentencia de muerte, porque no había un tratamiento conocido. Recién ahí es donde se da una esperanza en relación a esto. Pero, ¿se acuerdan de esto? ¿Biología? ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué es? Está grandote acá, ¿qué dice? No, ¿qué dice acá arriba? Exacto, el ciclo celular. Sobre esto es donde se fundamentan los tratamientos. Sobre todo este tipo de fases, la G1, la fase 2, la G2, la mitosis, todo lo que es división celular. Entonces, ¿qué es lo que busca el tratamiento de quimioterapia? Busca atacar a las células que están en división rápida. ¿Algún ejemplo de célula de división rápida, se acuerdan? ¿Qué célula se divide rápido en el cuerpo? ¿Células que se dividen rápido en el cuerpo? ¿La piel? ¿Puede ser? ¿Sí? Uno de ellos, ejemplo. Otra célula, ¿cuánto demora cuánto de tiempo de vida tiene el glóbulo rojo? No, el glóbulo rojo. El hematíe, ¿cuánto vive? ¿Cuánto? ¿3 a 5 días? ¿O eran 120 días? No se confundan con la albúmina, que estamos hablando de la proteína, no estamos hablando de una célula. Entonces, en esto se fundamenta el tratamiento. Básicamente ataca a las células de cambio rápido. Y en eso también, ustedes han escuchado que una persona, han visto a una persona que recibe quimioterapia. ¿Cómo lo ubican ustedes cuando ven a una persona pasar? Ustedes dicen, esta persona puede ser un paciente con cáncer. ¿Por qué? ¿Cuál sería la primera característica que ustedes ven?
Exacto, ¿cuál es? Exacto, sin pelo. Está demacrada, bueno, está sin pelo. Y ese es uno de lo que generalmente esa es la primera observación, o es porque se explican los efectos adversos. Los efectos adversos se explican en relación a esto. ¿Por qué razón? Porque la quimioterapia no es un agente, ¿cómo les diría? Específico que va solo, o sea, no es que va como una policía y va de frente a esta enfermedad, no. En realidad barre con un grupo de células de división rápida, pero no diferencia entre las células sanas y las células anormales, y destruye todas. Y es ahí donde nosotros explicamos los efectos adversos del tratamiento. Mucositis, diarreas, la caída del pelo. Entonces, todo eso se explica por este criterio, ¿no? Que es donde ataca las células, los tipos de quimioterapia, la quimioterapia, ¿ya? Entonces, justamente es lo que le he visto, porque los medicamentos, no es que todos van a actuar sobre toda la fase, hay unos que actúan en esta fase, otros en esta fase, otros en esta fase, entonces es muy diferente, ¿no? Ahorita no vamos a identificar cada tipo de medicamento, ni cada tipo de fase, simplemente lo vamos a describir fácilmente, rápidamente, porque no es algo que tengamos que saber en extenso, ¿no? Básicamente algunos puntos importantes. Ya, esta es básicamente la división de todos los tipos de quimioterápicos agentes alquilantes, antimetabolitos, antibióticos, inhibidores de la topoimerasa, inhibidores de la mitosis y corticosteroides. Los esteroides también son agentes quimioterapéuticos en grandes dosis, por si acaso. La prednisona, por ejemplo, se utiliza en grandes dosis en algunos pacientes porque tiene también esta acción. Entonces es parte del tratamiento. Acá hablaremos un poco de los alquilantes, básicamente alguna descripción. ¿Cuáles son? Estos son los más comunes o los que más se utilizan. ¿Ya? Acá tenemos los antimetabolitos, donde actúan sobre la mitosis y el inicio del ciclo celular, ¿ya? Para tratar leucemias, cáncer de seno, ovarios en general, ¿no? Algún tumor gastrointestinal. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la capecitabina se utiliza para cánceres gástricos del sistema digestivo. Ya es uno de los, esto de acá se utiliza para leucemias, por ejemplo, ¿no? Metotrexate también se utiliza para leucemias, ¿ya? Entonces son antimetabolitos, ¿ya? Luego tenemos antibióticos que también, casi todos tienen la misma, como digo, tienen actúan sobre algunos ciclos celulares, algunas fases del ciclo celular, ¿ya? Básicamente los voy a pasar a describir rápidamente. Ya, a ver un ratito. Acá es donde nos importa a nosotros. ¿Ya? Esto es lo que nos importa a nosotros. ¿Leen acá? Miren. Estos son los agentes. Esto es lo que a nosotros nos importa. Miren. ¿Qué efectos adversos producen? Por ejemplo, el busulfán, que es un medicamento que se utiliza para trasplante de médula, tiene la incidencia de vómitos y náuseas es mayor al 10%. Tiene incidencia en mucositis. ¿Alguien sabe lo que es mucositis? ¿Alguien ha visto a alguna persona con mucositis? ¿Nunca? ¿Alguien ha tenido aftas en la boca? ¿Han visto que una heridita es dolorosa, ¿sí o no? Ya, una mucositis es básicamente aftas, pero multiplicadas en toda la boca. ¿Ya? Entonces, varios de estos medicamentos, por ejemplo, este busulfán está relacionado a esto. ¿Ya? ¿Qué harían, por ejemplo, con un paciente que no puede, que tiene toda la boca llena de heridas? ¿Qué harían? Una interconsulta viene, por ejemplo, ¿no? Paciente con mucositis. ¿Qué harían ustedes? Más o menos, ¿qué idea tendrían con un paciente que tenga ese problema? ¿Dieta líquida? ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo dieta líquida? La mucositis puede durar 2 semanas, ¿ah? 3 semanas puede durar. ¿Dieta líquida por 3 semanas, 2 semanas? Lo primero que tienen que hacer con un paciente que tiene mucositis, por ejemplo, es definir el grado. Si es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Definir qué tanto dolor siente al comer, qué tipo de comidas tolera, y después ahí recién ustedes deciden qué van a hacer con ese paciente. ¿Qué pasa si no tolera nada? ¿Qué harían? ¿Qué pasa si la vía ustedes han revisado lo que es el flujo de atención nutricional, ¿correcto? ¿Qué pasa si la vía intestinal no está funcionante? ¿Qué harían? Fórmula nasogástrica. ¿Le pondrían un tubo con todos los dolores acá? Gastrostomía.
Bacán. Ya. Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí hay muchos criterios que tomar en cuenta cuando se tiene uno de este tipo de pacientes. Ahorita vamos a... ¿Dónde está? Ya, un ratito. Préstame tu plumón. A ver, vamos a ver. Esta es la quimioterapia. ¿Ya? Vamos a hablar justamente de los efectos adversos que estamos hablando, ¿no? Uno de los más comunes que hemos mencionado ahorita es lo que es anorexia, náuseas y vómitos, ¿no? Este es uno de los grandes problemas que tiene. Casi la mayoría de medicamentos tienen este problema. No sé si, bueno, si lo puedan ver más adelante, van a, en algún paciente en el hospital, van a ver que esto es uno de los principales efectos adversos que se pueden producir, ¿ya? El problema no es ese, el problema es el gran problema viene con la disminución. Estos, les dije de los intercambios rápidos, ¿no? ¿Se acuerdan? De las células de intercambio rápido que se afectan, ¿no? Una de las células de intercambio rápido justamente son los glóbulos blancos. Entonces, ¿qué pasa cuando hacen quimioterapia con esto? ¿Por qué creen ustedes que el paciente come cocido? ¿Han escuchado de eso, de que el paciente con quimioterapia come todo cocido? ¿Por qué lo haría? ¿Cuál sería el criterio ahí? ¿Por qué una persona comería todo cocido? No porque tenga dieta blanda, ojo, puede comer de todo, pero tiene que ser cocido. Ya, otra pregunta mejor para que se ubiquen. Tienes un paciente con VIH que ya tiene el tema del SIDA. ¿Cuál es la principal característica? ¿Dónde ataca el SIDA? Exacto. ¿Qué pasa cuando hacen quimioterapia a una persona? ¿Qué es lo que se afecta? Exacto, el sistema inmune. Entonces hay una disminución del sistema inmune en general. ¿Ya? Y esto es justamente uno de los problemas más graves, o es el mayor riesgo que genera en el paciente general esto, la alteración del sistema inmune. ¿Por qué razón? Porque el paciente cuando tiene alterado el sistema inmune es más propenso a infecciones, correcto. Entonces, este es el gran problema, este es uno de los efectos adversos que más se presentan en estos pacientes. ¿Ya? Y es por esa razón que se tiene mucho cuidado con la dieta en general de estos pacientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pueden presentar este problema que puede ser muy, en algunos casos es fatal, ¿ah? Hay casos del paciente entra, no sé, por ejemplo, Pepito entra con su hijito, ¿ya? Y su hijito le hacen quimioterapia. Tiene una leucemia. 3, 4 días, el niño tú entras, lo visitas, está saltando, haciendo sus cosas tranquilazo, sin problemas. Dieta completa, entras, dieta completa, normal, que come el niño, ya, acá. Y yo al día siguiente regreso, bueno, es un caso particular que pasó, y ya no estaba el niño. ¿Qué pasó? Falleció. Así, de un día para otro. ¿Qué había pasado? Neutropenia, infección, ahí nomás. Eso pasa. Y es justamente se relaciona a este tipo de cosas, ¿no? A los efectos adversos que puede producir. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es la única forma de tratamiento. Pues, si lo dejas sin tratamiento al paciente, ¿qué pasa? Igual fallece, ¿no? Entonces, justamente cuando un paciente, por ejemplo, cuando recibe quimioterapia, siempre tiene que firmar su consentimiento informado en donde le explican las posibilidades o los problemas que pueden producir. ¿Ya? Otro de los efectos que hemos hablado es la mucositis, ¿no? Justamente la mucositis es básicamente, este es el tejido epitelial, pónganse, ¿ya? Y se hace una herida así grandota. Y esta, ya que una neutropenia, se invade de bacterias. ¿Ya? Y eso multiplíquenlo en toda la boca. ¿Ya? Eso también se produce y eso es lo que explica la mucositis, básicamente. ¿Ya? Un paciente cuando tiene mucositis, ¿ya? Tiene el problema de que no puede nutrir correctamente y no tolera ningún tipo de alimento. Dependiendo del grado, porque hay grado 1, 2, 3 y 4, dependiendo del grado, ustedes pueden hacer su... Por eso es importante que ustedes no es que conozcan todo en general, pero cosas básicas, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer con un paciente de este tipo es ir a la historia y ver qué tiene. O ver todos sus bioquímicos. ¿Para qué? Para que después ahí ustedes puedan hacer su intervención. ¿Ya? Ahora, acá les he puesto el sistema inmune, pero ¿qué también baja? Bajan los glóbulos rojos. Y algo que baja y que es muy importante, las plaquetas. ¿Qué pasa cuando un paciente baja las plaquetas? ¿Esa es una herida? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces también se produce, básicamente bajan todos estos, las tres principales elementos formes de la sangre, ¿no? Eso también hace el tema de la...
Entonces, es por esto que de acá salen todas las complicaciones. Miren, si he mencionado acá, por ejemplo, ¿no? Náuseas, vómitos, serostomía. ¿Por qué razón es serostomía? Porque hay algunos medicamentos que se eliminan por la vía oral. Entonces, cuando se eliminan por vía oral, generan este problema de boca seca, ¿ya? Recuerden, a estos pacientes que reciben quimioterapia se les recomienda que tomen 2 a 3 litros de agua. ¿Por qué razón se les recomienda que tomen 2 a 3 litros de agua? Porque tienen que eliminar estos medicamentos. No se puede quedar mucho tiempo estos medicamentos por este tema. No se puede quedar. Mientras más tiempo están los medicamentos en sangre, mayor cantidad de efectos adversos se pueden presentar, ¿ya? Y es por esa razón que se tiene que tener, por esa razón es que nosotros debemos conocer más o menos a grosso modo los tipos y terapias que se hacen para que tú cuando hagas tu intervención nutricional tengas conocimiento de a qué te enfrentas. Ese es el tema, ustedes conocer a qué se enfrentan, para que recién ahí puedan hacer una buena terapia nutricional con esos pacientes. Acá tenemos igual otros tipos de medicamentos que hacen las mismas que tenemos los porcentajes. Hay algunos que hacen diarrea, ojo, ¿ya? La diarrea que se presenta en estos casos tiene el nombre de diarrea neutropénica, que es básicamente lo mismo. Ustedes saben que el intestino también tiene sistema inmune, ¿no? Ya también barren con ese sistema inmune, ¿ya? Entonces, en estos pacientes se presenta una de las entidades más graves es la diarrea neutropénica, que no le he puesto acá. Bueno, ya no se lo pongo acá. La diarrea neutropénica o la enteritis, mejor enteritis. La enteritis neutropénica es otra entidad muy temible en un paciente que recibe quimioterapia. La enteritis neutropénica básicamente es la inflamación de todas las asas intestinales. Es tal inflamación que no se tolera ni agua, no se tolera nada. ¿Ya? Porque el paciente hace diarrea, hace diarrea, hace diarrea. Entonces, esto también es uno de los efectos adversos de los tratamientos con quimioterapia. ¿Ya? Entonces, básicamente, esos son los 4 efectos adversos más peligrosos que se presentan en un paciente. Felizmente, el más común es el náuseas y vómitos. ¿Ya? El de náuseas y vómitos es el más común y es el que generalmente van a encontrar. Los de acá, es por eso que estos, a ver, ustedes han, ahorita no les pongo no los tengo acá en el ejemplo, pero, por ejemplo, los pacientes que reciben quimioterapia, hay algunos que reciben hospitalario y hay otros que reciben consultorio externo. Los que se reciben consultorio externo son los que menos efectos adversos producen y se pueden manejar en casa. Pero hay algunos hay otros que los efectos adversos son tan fuertes que se manejan en hospitalización. ¿Cuáles son estos? Las leucemias. No sé, bueno, han escuchado leucemia. La leucemia es una enfermedad que requiere un tratamiento de quimioterapia bastante fuerte porque no hay cirugía ahí, y por esa razón es que la mayoría de estos pacientes se hospitalizan, por lo menos en su primera fase de tratamiento. Después en alguna fase del tratamiento se hace ambulatorio, pero la mayoría de primeras de tratamiento se hace siempre en hospitalización. ¿Y es porque presentan todas estas complicaciones en general? O sea, todas estas complicaciones se presentan en el paciente de leucemia, por ejemplo, ¿no? En un paciente de cáncer de mama, generalmente se presentan los 2 primeros, no tanto estos de acá, son poco comunes, ¿no? Más son los 2 de acá. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta con esto que hemos hablado de la quimioterapia? Bueno, ¿todo claro? ¿Seguros? No hay ningún problema. Ya. Ahora vamos a hablar de la radioterapia. Es lo mismo en relación al principio, ¿no? Se basa en esto. Todo se basa en el ciclo celular, ¿no? Entonces, la radioterapia también se basa, ¿por qué razón? Porque lo que se busca es que el paciente reciba el tratamiento en la zona donde está ubicado el tumor para poder reducir la masa tumoral, ¿ya? Pero ¿cuál es el gran problema? Que igual no es específico para el tumor, sino mata todo lo que está alrededor, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros identificamos el riesgo nutricional. ¿Por qué razón? Porque ahorita les voy a explicar esto. Acá está. Tenemos 2 personas, ¿ya? Ustedes, pónganse que hay un tumor acá, en esta parte de acá. En esta parte de acá, en la rodilla. Un sarcoma. ¿Ustedes creen que sea un paciente de alto riesgo nutricional? ¿Por qué no? ¿Por qué no sería un paciente de alto riesgo nutricional un paciente que está recibiendo radioterapia en esta zona de la rodilla? ¿Por qué? Ojo, no estamos hablando de mortalidad, porque estos son bien mortales. Estamos hablando de riesgo nutricional, ojo, alteraciones del riesgo nutricional. ¿Por qué un paciente que recibe tratamiento en esta zona tiene un riesgo nutricional un poco más bajo?
¿O por qué razón sería de alto riesgo? ¿Qué les dije al inicio con relación a radioterapia? ¿Dónde se hace el tratamiento? ¿Dónde va? A la zona. Esta zona de acá, dilo fuerte, ¿cuál es su nombre? Adrián, a ver, dilo. Dilo, está bien. Exacto, no tiene nada que ver con el sistema digestivo. Entonces, este paciente que está recibiendo radioterapia en esta zona de acá, no es un paciente de alto riesgo nutricional. ¿Dónde sí sería un paciente de alto riesgo nutricional? ¿Cómo? Muy bien, sistema digestivo. ¿En qué otro lado? ¿Por qué riñón y por qué pulmón? Ahorita les voy a poner. Acá está. Estos son los dos grandes grupos. ¿Ya? Estos son los dos grandes grupos de riesgo nutricional en relación a la radioterapia. ¿Qué zona es esta? Claro, imagínense recibir radioterapia en esta zona de acá. Imagínense en esta zona o en esta zona. Estos de acá, estos de acá son los de más alto riesgo nutricional. En el segundo lugar está este. Pero este es el de más alto riesgo nutricional. ¿Por qué razón? Porque ya hay una alteración mecánica, ya ni siquiera funcional, o sea, funcional y mecánica a la vez. ¿Por qué la razón? Porque el paciente cuando, por ejemplo, la radioterapia, por ejemplo, no es que tú agarras y te hacen radioterapia en un día, no. Por ejemplo, ¿no? Te hacen eso lo hace el médico, ¿no? Pero, uy, ¿qué pasó? ¿Se apagó? Ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? El doctor programa, se mide en centigrays la radioterapia, ¿no? 30.000 centigrays. ¿Ya? Así más o menos lo programa y lo va dividiendo por sesiones, ¿no? Por ejemplo, en la primera sesión le da 1.000, le estoy poniendo un número, ¿no? Le da 1.000 y así. Si lo hace 1.000 por sesión, ¿cuántas sesiones sesiones tiene que hacer? Exacto. ¿Ya? O si no, le borramos un 0, 3.000. Y cada sesión hace 100. ¿Cuántas sesiones tiene que hacer? 30 igual, ¿no? Ese es el número. Entonces, hace 30 sesiones de radioterapia para llegar a este nivel. Porque este nivel que llega, el efecto es acumulativo. Conforme va avanzando, hay mayor acumulación del efecto radioactivo, y eso es lo que va a ser parte del tratamiento y va a reducir o va a combatir la enfermedad. Y es por esa razón que, por ejemplo, ¿no? Igual, no sé, José está yendo a su tratamiento de radioterapia porque tiene un tumor en la lengua. Las primeras semanas, normal. La segunda semana, como que ya empiezan los efectos. La tercera semana ya está con los efectos ya instalados. Y la cuarta, última semana está llegando con los ajustes. ¿Por qué razón? Porque el efecto es acumulativo. Entonces, es por eso lo que les explicaba lo de las aftas, ¿no? Ustedes tienen una afta en la boca y, pucha, no dejan de comer hasta limón, creo, porque les duele, ¿sí? Imagínense eso multiplicado. Ese es el gran problema que hay en estos tipos de tratamientos, ¿ya? Ahora, en esta zona, básicamente es porque está ubicado los intestinos, ¿no? Básicamente en el estómago, en el páncreas, no hacen muchos tratamientos de radioterapia. Generalmente el tratamiento de radioterapia es en cabeza y cuello, mamas, algunos tumores sólidos de las extremidades, y en recto, próstata y cervix, ¿no? Por esa razón que les he puesto más estos tipos en estos dos lados, ¿ya? Cuando hacen radioterapia, por ejemplo, en el área de próstata, lamentablemente tocan intestinos, y es donde se explican los efectos adversos. Ahora, los efectos adversos en estos casos van desde estreñimiento hasta diarreas. O sea, imagínense, es indistinto. Uno no puede predecir cuál efecto. Así como se puede presentar, no se puede presentar, y suerte. Y no hay ningún indicador que nos pueda ayudar en eso. Es por esa razón que una de las principales estrategias nutricionales en estos pacientes es el seguimiento. La consulta cada 2 semanas, cada 3 semanas, dependiendo de la necesidad, ¿no? Pero el seguimiento, eso es lo más importante, para que tú puedas intervenir en el momento que esté el efecto adverso y puedas darle la indicación precisa que requiere el paciente en ese momento. Porque si, por ejemplo, se hace cita 3 meses, ya no lo vas a agarrar cuando está con los efectos adversos, lo vas a agarrar cuando ya terminó y probablemente esté recontra flaco, ¿no? O recontra desnutrido. Entonces, por esa razón, el seguimiento y la atención oportuna es importante en estos pacientes, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? ¿Dónde están el sistema nervioso central? Generalmente el riesgo está acá, miren, de acá y acá. Generalmente definido por todos estos tratamientos que se pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen radioterapia en esta zona presentan lo que es serostomía y lo que es disminución de la producción salival.
¿Ustedes saben lo que es que no se produzca saliva? Ya duele todo, pues. No pasa la comida, el sabor es diferente. Es un problema bastante complejo. A ustedes parecerá simple, pero es complejo, porque la saliva tiene una función importante, no solo de digestión, sino de lubricación. ¿Cómo pasa un alimento duro por acá? Por la saliva, pues ayuda la saliva. Entonces, si es que no hay producción de saliva, la boca está muy seca. Y entonces, ese es un problema bastante común en pacientes que reciben radioterapia en esta zona. Pérdida del gusto, alteración del gusto, disfagia, que es básicamente la imposibilidad de comer normalmente o deglutir normalmente, o dinofagia, que es el dolor a la hora de deglutir, esofagitis, que es la inflamación del esófago, náuseas y vómitos y fatiga, ¿no? La fatiga se presenta casi en la mayoría de tratamientos, ¿no? Y el abdomen pélvica, náuseas, vómitos, diarrea y problemas de la malabsorción, intolerancia a la lactosa y también fatiga, ¿no? Pero siempre está en primer lugar el de cabeza y cuello y después está en el de abdomen, ¿ya? Entonces, eso es justamente lo que ustedes tienen que tener en consideración a la hora de evaluar a un paciente de este tipo. Ahora, la radioterapia generalmente es consultorio, es externo, ¿eh? Muy poco tratamiento se hace radioterapia interna. Generalmente siempre es por consultorio externo, ¿ya? Por eso es importante el tema del seguimiento y el tema de la cita de los pacientes. No sé si a ustedes han visto, han trabajado o han visto cuál es el tema del flujo de pacientes o cuánto tiempo esperas en salud, por ejemplo, cuánto tiempo esperas para una cita. Se espera bastante, ¿no? Entonces, justamente ese tema ahí se tiene que ver con estos pacientes, porque estos pacientes necesitan intervenciones tempranas y seguimientos más cortos para que podamos disminuir la alteración nutricional, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta eso. Y acá, por ejemplo, les he puesto un cuadrito esto sí es importante para que se lo lleven y lo tengan siempre en consideración. Riesgo nutricional, de acuerdo al tipo de diagnóstico. Miren, los de bajo riesgo, el de pulmón y el de mama. El de sistema nervioso central, óseos musculares y de próstata y melanoma, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la intervención quirúrgica, por ejemplo, no tiene mucha relación con el sistema digestivo. ¿Está bien? Los tratamientos de radioterapia tampoco tienen mucha relación con el sistema digestivo. El de quimioterapia sí puede tener un efecto, por eso le ponen bajo. Porque si no le pondrían ninguno, ¿no? Luego, el de medio es justamente lo que les mencioné. Cabeza y cuello en primer lugar dentro de los riesgos nutricional medio, cerebrales también, abdómico pélvicos, hepático, biliar, renal, ovario y órganos genitales. Ahí sí ya hay algún riesgo medio. ¿Por qué razón? Porque ya cuando se hace operación acá, se abre cavidad, ¿no? Y ya cuando hay movilización de cavidad, entonces ya puede haber algún riesgo, algún problema ahí, ¿no? Y los de alto riesgo son estos acá. Cabeza y cuello, básicamente boca, faringe, laringe, esófago, abdominal, digestivo. Todo lo que es tracto gastrointestinal ya es de riesgo alto, ¿no? Puede ser estómago, puede ser intestino delgado, puede ser colon, puede ser incluso recto, pero todos ya son de alto riesgo nutricional. No solo por la intervención en sí o por los efectos que se puedan producir el tratamiento, sino por el historial previo. El historial previo es bastante importante, ya eso lo vamos a hacer más adelante, pero el historial previo es importante en estos pacientes, ¿ya? Y por último, el trasplante médula ósea, ¿no? El trasplante médula ósea es uno de los tratamientos más complejos que se hace en general en los pacientes oncológicos. En el hospital, por ejemplo, en el Neoplásicas, nosotros tenemos un área solo dedicado a trasplante médula ósea, que básicamente ve niños o adultos que tienen como último tratamiento lo que es el trasplante médula ósea, que es básicamente hacer una terapia de quimioterapia tan fuerte que destruyen toda la médula. O sea, literal dejan en cero todo. O sea, este tema de neutropenia, no queda nada. Y una vez que pasa esto, recién ponen las células o las mismas células de la persona, por ejemplo, si es algún linfoma o algún mieloma, te hacen el trasplante de ti mismo, pero si es una leucemia, sí necesitas trasplante de algún hermano o algún donante común. No sé si han escuchado bancos de médula ósea, ya, justamente es para estos tratamientos, ¿no? Generalmente para los tratamientos de trasplante de médula ósea, ¿no? Y acá nosotros tenemos una cultura bastante baja, la verdad es que de donación. ¿Quiénes de acá donan órganos, ¿Todos donan órganos? ¿Han puesto su DNI? ¿Han firmado su papel en el salud que van a donar órganos cuando...? ¿Sí? Todos son donantes, bacana. En el salud tienen que poder firmar un permiso, porque si no, van a esperar ahí, si están vegetativos, lo van a tener 50 años ahí hasta que mueran. ¿Ya? Justamente el tema de la donación es importante. Miren cuántas vidas puedes salvar solo donando la médula ósea. Y no es que tienes que donar tu médula espinal, simplemente tienes que dar una muestra de tus células.
Y esas células son compatibles con alguien y lo pueden ayudar a aumentar su sobrevida. En general es para aumentar la sobrevida, no es que sea una cura en general, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tienen un banco de médula ósea, y a veces acá en el hospital, en general acá en el Perú, nosotros, de los oncólogos envían las muestras para ver si hay algún donante, y cuando encuentran en el donante hay un programa en el cual envían, generalmente niños, no adultos, envían al niño a Estados Unidos y le hacen el trasplante, y de ahí viene acá plásticas ya para los tratamientos finales y que vaya a casa, ¿no? Entonces hay un banco, eso lo hacen ONGs o en las mismas instituciones americanas que hacen justamente esa parte del trabajo, ¿no? Porque donante puedes encontrar en cualquier parte del mundo, no solo acá en el Perú, ¿ya? Y también cuando tienes hermanos, 7 hermanos, por ahí te puede dar alguna leucemia, por ejemplo, y si tienes 7 hermanos, tienes 7 posibilidades de que alguno sea histocompatible, ¿no? Entonces eso pasa, ¿ya? Luego vamos a el riesgo nutricional dependiendo del tratamiento, justamente lo que les he mencionado. Quimioterapias de este tipo son de bajo riesgo nutricional porque los efectos adversos que presentan no son muy fuertes, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Pongan, un paciente recibe quimioterapia y tiene náuseas 3 días. ¿Ustedes creen que tenga alguna implicancia o algún efecto sobre su estado nutricional? ¿Fuerte? Que solo coma líquidos por 2 días o 3 días y después al cuarto día coma normal. ¿Ustedes creen que tenga algún efecto? ¿De qué dependerá que tenga el efecto? Que tenga un efecto o repercuta sobre su estado nutricional. ¿Mm? Te dura 2 días. ¿Tendrá alguna repercusión? ¿Será de alto riesgo? No es de alto riesgo, pues, ¿no? Porque que no comas normalmente 2 días, de repente puede ser sobrellevable, ¿no? Pero ya cuando pasamos a pacientes que son tratados, por ejemplo, con este tipo de cisplatino, el cisplatino es un medicamento que es uno en el que está en primer lugar para lo que es náuseas y vómitos. Entonces estos pacientes tienen alto porcentaje de hacer náuseas y vómitos por mucho más tiempo. Entonces, mientras más tiempo es el tema de la alteración de la ingesta de alimentos normales, hay mayor riesgo de que el paciente tenga desnutrición o tenga riesgo de desnutrición. Por ejemplo, pacientes tratados con ifosfamida, ciclofamida, o sea, acá están todo lo que necesitan tener en cuenta cuando tengan un paciente, ¿no? Ustedes acá pueden clasificar el paciente de acuerdo al riesgo nutricional, de acuerdo al tratamiento. Los demás alto riesgo son igual, los sometidos a trasplante de médula ósea y los pacientes que reciben tratamiento de radioterapia, en donde cabeza y cuello hay un tratamiento que es concomitante. Cuando se dice concomitante es decir que recibe quimio y radio a la vez. Por ejemplo, los pacientes de cáncer de lengua reciben radioterapia en esta zona y aparte reciben quimioterapia porque es parte del protocolo de tratamiento, ¿ya? Entonces, hay una variabilidad bastante grande de tipos de tratamiento y combinaciones. Lo que hemos mencionado anteriormente de los tipos de quimioterapia, no es que uno, por ejemplo, elige esta quimioterapia y listo, le hace el tratamiento. No, el médico lo que hace es combina todos esos medicamentos para buscar el mejor efecto, ¿no? Pero eso ya es chamba de ellos. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es esto, para que nosotros podamos identificar y poder tener mejor o tener conocimiento sobre lo que puede generar en el paciente o lo que puede producirse en su estado nutricional.